Quiero contarte la historia de una mujer que creyó que ya no quedaba nada importante en su vida, hasta que una simple llamada cambió todo. Su nombre era Isabel Martínez. Tenía 62 años y hacía mucho tiempo que sus días se parecían demasiado entre sí. Se despertaba temprano, preparaba café, se sentaba junto a la ventana y miraba la misma calle, siempre la misma, sin cambios, sin sorpresas, sin nadie que realmente la estuviera esperando. Sus hijos vivían en otra ciudad, tenían sus propias vidas, sus propias preocupaciones, y aunque la querían, ya no la necesitaban como antes. Eso era lo que más le dolía, no el silencio, sino sentirse innecesaria. Esa mañana parecía igual que todas. El reloj marcaba las 7:40. El café estaba caliente y la luz del sol entraba suavemente por la ventana. Isabel tomó la taza con ambas manos, la acercó a sus labios y antes de beber, se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Por un segundo, no se reconoció. ¿Cuándo pasó todo esto?, susurró. No era tristeza exactamente, era algo más profundo, como si el tiempo hubiera avanzado sin avisar. Dejó la taza sobre la mesa y suspiró. Pero justo en ese momento sonó su teléfono, un sonido seco, corto, inesperado. Isabel frunció el ceño. Nadie la llamaba a esa hora. Tomó el teléfono, miró la pantalla. Número desconocido. Dudó unos segundos. Pensó en no contestar, pero algo, no supo qué, la hizo deslizar el dedo. ¿Hola? Hubo un pequeño silencio. Luego una voz, joven, nerviosa. ¿Isabel Martínez? Isabel sintió un ligero escalofrío. Sí, soy yo. Del otro lado la respiración era rápida, como si la persona no supiera por dónde empezar. Perdone que la llame así, sin avisar, pero necesitaba hablar con usted. Isabel se sentó lentamente. ¿Nos conocemos? Hubo otra pausa, más larga, más tensa. Usted no me conoce a mí, respondió la voz, pero yo a usted sí. El corazón de Isabel dio un pequeño salto. No entiendo. Hace muchos años, continuó la voz, usted hizo algo que cambió mi vida. Isabel abrió los ojos. Su mente empezó a buscar, a revisar, a recordar, pero no encontró nada. Creo que se equivoca. No, dijo la voz con firmeza. No me equivoco. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, pesado, cargado de algo que Isabel no lograba entender. Yo he querido llamarla muchas veces, continuó la persona, pero nunca tuve el valor. Isabel apretó el teléfono. ¿Quién es usted? Hubo un suspiro al otro lado. Mi nombre es Daniel. Isabel cerró los ojos un momento. Ese nombre no le decía nada, nada en absoluto. No recuerdo haber conocido a ningún Daniel. Es normal, respondió él. Para usted fue solo un momento, pero para mí fue todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabel sintió como algo dentro de ella empezaba a moverse. Una inquietud, una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué fue lo que hice? Daniel tardó unos segundos en responder, como si estuviera reviviendo algo. Un día, yo estaba sentado solo, en una parada de autobús, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, y usted se sentó a mi lado. Isabel dejó de respirar por un instante, porque algo, muy dentro de ella, empezó a encajar, no completamente, pero sí lo suficiente para incomodarla. No recuerdo, dijo en voz baja. Claro que no, respondió Daniel, porque usted solo me habló unos minutos, pero esos minutos me cambiaron. Isabel se levantó, caminó lentamente hacia la ventana. El mundo afuera seguía igual, pero dentro de ella, ya no. ¿Qué le dije? Nada extraordinario, respondió él. Solo me preguntó si estaba bien, y nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Y luego,
continuó Daniel. Usted me dijo algo que nunca olvidé. Isabel apretó el teléfono. ¿Qué? Hubo un pequeño silencio. Y entonces, Daniel dijo lentamente, a veces no necesitas saber a dónde vas, solo necesitas no rendirte hoy. El corazón de Isabel latió más fuerte, porque en ese momento lo recordó. No perfecto, no claro, pero sí real. Ese día, esa parada, ese joven, esa frase. Yo, susurró, pero no pudo terminar. Gracias a eso, continuó Daniel, no tomé una decisión de la que hoy me arrepentiría. Isabel cerró los ojos. Una lágrima cayó, silenciosa. He vivido muchos años desde entonces, dijo Daniel, y cada vez que dudaba, recordaba sus palabras. Isabel apoyó su mano en la ventana. No sabía, susurró. Lo sé, respondió él, por eso la llamo hoy. Hubo una pausa, y luego algo que lo cambió todo. Quiero verla. Isabel abrió los ojos. ¿Qué? Quiero agradecerle en persona. El silencio llenó la habitación, pero esta vez no era vacío, era expectativa, era algo nuevo, algo que Isabel no sentía desde hacía años. No sé si eso es necesario. Para mí lo es, respondió Daniel. Isabel miró su reflejo en la ventana otra vez, pero ahora ya no veía lo mismo, porque por primera vez en mucho tiempo alguien la estaba buscando, no por obligación, no por costumbre, sino porque había sido importante. Está bien, dijo finalmente, y en ese momento, sin saberlo, su vida empezó a cambiar. Isabel no soltó el teléfono de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, como si necesitara asegurarse de que todo eso estaba pasando de verdad. ¿Cuándo quieres venir? Preguntó finalmente. Al otro lado, Daniel dudó un instante. Hoy, si no es problema. Isabel miró el reloj. 8:02 de la mañana. Todo había cambiado en menos de 5 minutos. Hoy, repitió en voz baja. Una parte de ella quería decir que no, que era demasiado, demasiado rápido, demasiado extraño, pero otra parte, más profunda, no quería perder ese momento. Está bien, dijo, puedes venir. Daniel exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias, de verdad. ¿A qué hora? En una hora, si le parece. Isabel miró la casa. Todo estaba en orden, como siempre, pero de pronto le pareció diferente. Sí, está bien. Gracias, señora Isabel. La llamada terminó y el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía algo dentro. Algo que no sabía cómo explicar. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa. Se quedó de pie unos segundos, sin moverse, sin pensar claramente, solo sintiendo. Luego empezó a caminar. Sin darse cuenta, comenzó a arreglar cosas, a acomodar la mesa, a limpiar algo que ya estaba limpio, a revisar detalles que nunca antes le importaban tanto, como si, de repente, todo tuviera que estar listo, pero no para alguien más, para ella. Se detuvo frente al espejo, se miró, con atención, no como cada mañana, esta vez como si fuera importante. ¿Hace cuánto no? Susurró. No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir. Se arregló el cabello, se cambió el suéter, eligió uno que no usaba desde hacía tiempo, no por necesidad, sino porque quería, y eso ya era diferente. Volvió a la sala, se sentó, se levantó, caminó otra vez. El tiempo parecía ir más lento, cada minuto se sentía más largo, pero también más presente. Miró el reloj. 8:37. Aún faltaba, pero ya no podía volver atrás. Se acercó a la ventana, la misma de siempre, la misma vista, pero ahora esperando, esperando algo. Y eso lo cambiaba todo. A las 8:59, Isabel estaba de pie junto a la puerta, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que debía estar ahí. 9:00.
Nada. 901. Entonces, alguien tocó. Un golpe suave, pero claro. Isabel respiró profundamente y abrió la puerta. Frente a ella, un hombre joven, de unos 30 años, vestido sencillo, pero con una expresión que no se podía fingir. Nervios, respeto y algo más. Agradecimiento. ¿Isabel Martínez?, preguntó. Isabel asintió lentamente. Sí. El hombre sonrió levemente. Soy Daniel. El nombre ya no era desconocido, pero ahora tenía rostro. Hubo un momento de silencio, no incómodo, pero sí intenso, como si ambos supieran que ese encuentro no era casualidad. Pasa, dijo Isabel finalmente. Daniel entró, miró alrededor, como si reconociera algo, como si ya hubiera estado ahí, pero no lo había estado. Se sentó, Isabel también, frente a frente, sin saber exactamente por dónde empezar. Gracias por recibirme, dijo Daniel. Isabel negó levemente. No sé si hice algo tan importante como dices. Daniel sonrió, pero no con duda, con certeza. Para usted no. Para mí, sí. El silencio volvió, pero ahora, con significado. Ese día, continuó Daniel, yo no sabía qué hacer con mi vida. Isabel lo escuchaba, sin interrumpir. No tenía dirección, no tenía ganas, no tenía nada claro. Y entonces usted apareció. Isabel bajó la mirada. Solo me senté. No, interrumpió él suavemente. Usted se detuvo, y eso cambia todo. Isabel levantó la mirada lentamente. ¿Tanto así? Daniel asintió. Sí, porque nadie se detenía, nadie preguntaba, nadie veía. Pero usted, sí. Las palabras se quedaron en el aire, pesadas, reales. Y desde ese día, continuó Daniel, algo cambió. Isabel no dijo nada, pero lo sentía, porque ahora entendía. Ese momento no había sido pequeño, solo lo había olvidado. Y hoy estoy aquí, dijo Daniel, porque quería que supiera algo. Isabel lo miró, atenta, presente. ¿Qué? Daniel respiró profundamente y dijo algo que ella nunca olvidaría. Que usted sigue siendo importante, aunque ya no lo sienta así. El corazón de Isabel latió más fuerte, porque en ese momento, esas palabras no eran de él, eran para ella. Isabel no respondió de inmediato. Las palabras de Daniel quedaron en el aire, pesadas, reales, difíciles de ignorar. Usted sigue siendo importante. Nunca nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. No de esa forma, no con esa certeza. Isabel bajó la mirada. Sus manos estaban juntas, tranquilas por fuera, pero por dentro algo se movía. No sé si eso es verdad, dijo finalmente. Daniel no la interrumpió, solo la miró, con paciencia, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando dentro de ella. Lo es, respondió con calma, solo que usted dejó de verlo. Isabel levantó lentamente la mirada. ¿Y cómo se ve algo que ya no está? La pregunta quedó suspendida, pero Daniel no dudó. No es que no esté, es que usted dejó de mirarlo. El silencio volvió, pero esta vez tenía sentido. Isabel respiró profundo. Es fácil decirlo. Daniel negó con suavidad. No fue fácil para mí tampoco. Isabel lo observó, por primera vez, no como a un desconocido, sino como a alguien que realmente entendía. ¿Qué hiciste después de ese día?, preguntó. Daniel sonrió levemente. Nada grande, nada impresionante. Solo no me rendí ese día. Isabel sintió un pequeño golpe en el pecho. Y luego, otro día más, y otro, y otro. Las palabras eran simples, pero tenían peso. No cambió todo de inmediato, continuó él, pero cambió la dirección. Isabel apoyó la espalda en la silla. Dirección, repitió, como si saboreara la palabra. Sí, dijo Daniel, porque a veces no necesitas saber a dónde vas, solo necesitas no quedarte donde estás.
Isabel cerró los ojos un instante, porque esa frase la golpeó más fuerte que la anterior, no por Daniel, sino porque sabía que era verdad. Abrió los ojos lentamente. Yo me quedé, dijo en voz baja. Daniel no respondió. No hacía falta. Me quedé en la misma rutina, en los mismos días, en el mismo lugar. Su voz se fue apagando. Y está bien, dijo Daniel suavemente. No es un error. Isabel lo miró. ¿No? No, respondió. Solo es un punto, no el final. Isabel frunció ligeramente el ceño. ¿Un punto? Un momento donde puedes decidir. Hubo silencio, pero esta vez no era incómodo, era necesario. Isabel miró alrededor, su casa, la misma de siempre, pero ahora no se sentía igual. ¿Decidir qué?, preguntó. Daniel respiró profundamente. Si quieres seguir viendo tu vida como algo que ya pasó, o como algo que aún está pasando. Las palabras quedaron ahí, claras, simples, imposibles de ignorar. Isabel no respondió, porque algo dentro de ella ya estaba respondiendo. No tienes que hacer algo grande, continuó Daniel. No tienes que cambiar todo. Isabel levantó la mirada. Entonces, Daniel sonrió levemente. Solo no te quedes igual hoy. El corazón de Isabel latió más fuerte. ¿Y si no sé cómo? Daniel asintió. Es normal. Se levantó lentamente. Caminó unos pasos por la habitación, observando, como si cada cosa tuviera significado. Ese día, dijo, yo tampoco sabía cómo. Isabel lo miraba, atenta. Pero tú no me diste un plan, no me diste respuestas, solo me diste algo más importante. Isabel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Daniel la miró directamente. Un momento. El silencio se hizo profundo, porque ahora todo empezaba a encajar. Y eso es lo que tienes ahora, añadió. Isabel sintió algo claro dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo. Este momento, susurró. Daniel asintió. Exacto. Isabel miró sus manos, luego la ventana, luego a él. Entonces, ¿esto no es casualidad? Daniel sonrió. No lo fue para mí, y tampoco lo es para ti. El aire en la habitación cambió, no por algo externo, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Daniel no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Ahora, depende de ti. Isabel respiró profundo, porque en ese instante sabía que algo había cambiado, no afuera, sino dentro, y eso era suficiente para empezar. Isabel no se levantó de inmediato, se quedó sentada, mirando la mesa, pero ya no como antes. Ahora estaba pensando, de verdad, no en el pasado, no en lo que había perdido, sino en lo que acababa de escuchar. No te quedes igual hoy. Las palabras seguían resonando, una y otra vez. Daniel no dijo nada más, no la presionó, no intentó convencerla, solo esperó, como si supiera que ese momento no necesitaba más palabras. Isabel respiró profundo, lento, consciente, y entonces se levantó, no rápido, no con decisión absoluta, pero sí, con intención. Caminó hacia la ventana, la misma de siempre, la misma vista, la misma calle, pero esta vez no la miraba igual. Siempre pensé que todo estaba ahí afuera, dijo en voz baja. Daniel la escuchaba en silencio, que yo ya no tenía nada que hacer. Se detuvo un momento, pero creo que nunca salí realmente a verlo. El silencio se hizo suave, no pesado. Isabel giró ligeramente la cabeza. ¿Hace cuánto no camino sin motivo? Daniel sonrió levemente. Tal vez ese puede ser el inicio. Isabel lo miró, no buscando aprobación, sino confirmación. ¿Salir así? Sí, respondió él, sin esperar nada. Isabel bajó la mirada, pensó unos segundos, y luego asintió. Voy a salir. La frase fue simple, pero importante, porque no la decía por rutina, la decía con decisión. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo.
Miró su casa. Todo igual, pero ya no lo sentía igual. Tomó una chaqueta ligera, abrió la puerta y salió. El aire le dio en el rostro, fresco, real, diferente. Daniel la siguió, pero a cierta distancia, sin invadir, sin dirigir, solo acompañando. Caminaron por la calle, en silencio, pero no incómodo. Isabel miraba alrededor, con atención, como si viera todo por primera vez. Las casas, los árboles, las personas, todo estaba ahí, pero ahora tenía otro significado. Pasó una vecina, la misma de siempre, la que siempre cruzaba sin detenerse. Isabel dudó un segundo, solo uno, y luego dijo, «Buenos días». La mujer se detuvo, sorprendida. «Buenos días». Hubo una pequeña pausa, pero luego una sonrisa, real. Isabel siguió caminando, pero algo dentro de ella se encendió. «Eso fue extraño», dijo. Daniel negó levemente. «Fue nuevo». Isabel pensó en eso y sonrió un poco. Caminaron unos metros más. Un hombre regaba plantas. Un niño pasaba corriendo. Una puerta se abría. Todo lo que antes parecía distante, ahora estaba cerca, presente, vivo. «Nunca me había dado cuenta de esto», dijo Isabel. Daniel la miró. Siempre estuvo ahí. Isabel asintió lentamente. «Sí, pero yo no». El silencio volvió, pero ahora tenía sentido. Llegaron al parque, el mismo de siempre, pero esta vez Isabel no fue directo al banco. Se detuvo, observó, escuchó, sintió, y entonces lo vio, una mujer sentada sola, mirando al suelo, con esa misma postura, ese mismo silencio. Isabel se quedó quieta, porque algo en esa imagen le resultaba demasiado familiar, demasiado. «¿Lo ves?», dijo Daniel suavemente. Isabel asintió. «Sí», respiró profundo. Su corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por decisión. Caminó hacia la mujer, despacio, sin pensar demasiado, y se sentó a su lado. Hubo unos segundos de silencio. Luego, Isabel dijo algo simple. «Bonita mañana». La mujer levantó la mirada, la observó y asintió. «Sí», nada más, pero suficiente. Isabel sintió algo claro, fuerte, real, y en ese instante entendió. No necesitaba cambiar toda su vida, no necesitaba hacer algo grande, solo necesitaba volver a estar, volver a ver, volver a acercarse, volver a empezar. Se quedó ahí unos minutos, en silencio, pero ya no era el mismo silencio, era un silencio compartido, ligero, humano. Cuando se levantó, miró a Daniel, y por primera vez no parecía perdida, parecía presente. «Creo que ya entendí», dijo. Daniel sonrió. «Eso es todo lo que necesitabas». Isabel miró el parque una vez más y supo algo con certeza. Ese día no había cambiado todo, pero había cambiado lo más importante, la dirección. Isabel no volvió a casa de inmediato. Se quedó en el parque, de pie, mirando alrededor, pero ya no como antes, no como alguien que observa desde lejos, sino como alguien que está dentro, presente. Respiró profundamente. El aire se sentía distinto, más ligero, más claro. Daniel se acercó unos pasos. «¿Qué sientes?», preguntó. Isabel tardó en responder, no porque no supiera, sino porque no quería decirlo mal. «No sé explicarlo», dijo, «pero es como si…». Se detuvo, buscando la palabra, como si hubiera vuelto. Daniel asintió. «Eso es». Isabel lo miró. «Pero no entiendo algo». «¿Qué? ¿Por qué ahora?». El silencio cayó entre ellos. Daniel bajó la mirada unos segundos, luego volvió a levantarla. «Porque ahora estabas lista». Isabel frunció ligeramente el ceño. «¿Lista para qué?». «Para escucharlo», respondió. Isabel pensó en eso, y algo dentro de ella encajó, porque era verdad. Antes no lo habría entendido, antes no lo habría visto, pero ahora sí. «Pasé mucho tiempo esperando algo grande», dijo Isabel. Daniel no la interrumpió.
pensando que mi vida iba a cambiar de golpe, que algo iba a pasar, que alguien iba a venir. Se quedó en silencio. Pero nunca pasó, Daniel asintió. Porque no funciona así. Isabel lo miró. ¿Entonces cómo? Daniel dio un paso más cerca, pero sin invadir. Cambia en momentos pequeños. Isabel bajó la mirada. Como hoy. Exacto. El viento movió suavemente las hojas. El parque seguía igual, pero ella no. Lo más difícil, continuó Daniel, no es cambiar, es darte cuenta de que puedes hacerlo. Isabel sintió un nudo en el pecho, pero no de tristeza, de verdad. Yo pensé que ya no podía. Y sí puedes. Hubo un silencio, pero esta vez no pesaba, se sentía bien. ¿Y tú? Preguntó Isabel. ¿Por qué volviste? Daniel sonrió levemente. Porque hay cosas que no se olvidan. Isabel lo observó. ¿Y tú? Fuiste una de ellas. El corazón de Isabel latió más fuerte. Yo no hice nada especial. Daniel negó. Para ti no. Pero para mí fue el inicio. Las palabras quedaron en el aire, firmes, reales. Y ahora, continuó él, yo quería hacer ese momento para ti. Isabel lo miró en silencio, porque en ese instante todo tenía sentido. La llamada, la visita, la conversación. Nada había sido casualidad, nada. Entonces, dijo Isabel, esto es como un ciclo. Daniel asintió. Algo así. Alguien ayuda, y luego otro continúa. Isabel sonrió levemente. Nunca lo había pensado así. Daniel también sonrió. Casi nadie lo hace. El silencio volvió, pero ahora era cómodo, natural. Isabel miró a la mujer con la que se había sentado antes. Seguía ahí, más tranquila, más presente, y en ese momento entendió algo que nunca olvidaría. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas no ignorar el momento en el que puedes hacer algo. Gracias, dijo Isabel. Daniel negó. No, gracias a ti. Isabel lo miró. ¿Por qué? Daniel respiró profundo. Porque si ese día tú no te hubieras detenido, yo no estaría aquí. El aire se volvió más denso, pero no pesado, importante. Isabel sintió algo claro dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Valor, no el que viene de otros, sino el que reconoces dentro de ti. Creo que entiendo, dijo. Daniel asintió. Entonces ya está. Isabel miró el parque una vez más, las personas, los momentos, las pequeñas cosas, y supo algo con certeza. No necesitaba recuperar el pasado, solo necesitaba volver a vivir el presente. Isabel no dijo nada más durante unos segundos. Se quedó en silencio, pero no como antes. Este silencio no era vacío, era claro, como si dentro de ella todo finalmente estuviera en su lugar. Miró el parque una vez más. Las personas seguían caminando. Las conversaciones continuaban. La vida no se había detenido. Pero ella ya no estaba igual. Respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo no sintió esa sensación de estar afuera. Ahora estaba dentro. Creo que ya sé qué hacer, dijo finalmente. Daniel la miró con calma. No necesitas decirlo. Isabel sonrió levemente. Pero quiero hacerlo. Daniel asintió. Isabel miró sus manos. Luego levantó la vista. Voy a volver mañana. Bien. ¿Y pasado mañana? Daniel sonrió. Eso es suficiente. Isabel negó suavemente. No, quiero más. Daniel la observó con atención. ¿Más? Isabel respiró profundo. Quiero dejar de esperar. El silencio se hizo suave, pero lleno de significado. Quiero ser parte, añadió. No solo mirar. Daniel asintió lentamente. Entonces ya empezaste. Isabel miró a su alrededor, y esta vez no buscaba algo, solo estaba, y eso lo cambiaba todo. Se giró hacia él. ¿Te vas a quedar? Daniel negó. No. Isabel lo miró. ¿Por qué? Daniel sonrió levemente.
porque ya no me necesitas. Isabel sintió algo extraño, no tristeza, pero sí un pequeño vacío. Pero Daniel levantó la mano suavemente. Lo importante ya pasó. Isabel entendió, no completamente, pero lo suficiente. Entonces, gracias, Daniel asintió. Cuida ese momento. Isabel lo miró fijamente. No lo voy a perder. Daniel sonrió y dio un paso atrás, luego otro, sin prisa, sin ruido, como si su papel ya hubiera terminado. Isabel lo observó alejarse hasta que desapareció entre las personas, y en ese instante algo dentro de ella se acomodó, como si una pieza que faltaba finalmente hubiera encajado. Se quedó sola, pero no como antes. Esta vez no se sentía sola, se sentía acompañada por algo más profundo, más real. Caminó lentamente hacia el banco, se sentó, miró al frente y respiró. No había pensamientos urgentes, no había dudas, solo claridad. No estoy tarde, susurró, y por primera vez lo creyó. Pasaron unos minutos. Una mujer se sentó cerca, un hombre caminó despacio, un niño corrió. Todo simple, todo normal, pero ahora todo tenía sentido. Isabel cerró los ojos un instante y entendió algo más. Durante años pensó que necesitaba recuperar algo, pero no era así. No tenía que recuperar, tenía que continuar. Abrió los ojos y sonrió levemente, porque ahora sabía algo que no olvidaría. La vida no se termina cuando cambia, se transforma y depende de ti si decides seguir en ella. Isabel se levantó, sin prisa, pero con intención. Caminó hacia la salida del parque, miró una vez más, y esta vez, no con nostalgia, sino con presencia, porque sabía algo con certeza. Mañana no sería igual, y no porque el mundo cambiara, sino porque ella ya lo había hecho. Al día siguiente, Isabel se despertó antes de que sonara cualquier reloj, no por costumbre, sino porque quería. Abrió los ojos, y por un momento no pensó en nada, no en el pasado, no en lo que había sido, solo en el día que tenía delante. Se levantó despacio, caminó hacia la cocina, preparó café, pero esta vez no fue automático. Cada movimiento tenía intención, cada gesto tenía presencia. Se sentó junto a la ventana, la misma de siempre, la misma vista, pero ahora todo era diferente. Las personas pasaban, los autos cruzaban, la vida seguía, pero esta vez ella la veía, de verdad. Tomó un sorbo de café y sonrió levemente, no por algo grande, sino por algo simple. Estaba ahí, presente, y eso era suficiente. Miró el reloj. Aún era temprano, pero no quiso esperar. Se levantó, se arregló con calma, eligió ropa cómoda, pero bonita, no para alguien más, para ella. Salió de la casa, y esta vez no dudó. Caminó hacia el parque, pero no con la misma sensación de antes, no como alguien que busca algo, sino como alguien que ya encontró. Llegó, el mismo lugar, el mismo banco, pero Isabel no se sentó de inmediato. Caminó, observó, saludó. «Buenos días», una persona respondió, luego otra, pequeños gestos, pero suficientes. Se sentó, respiró profundo, y en ese instante entendió algo que no había visto antes. Nada había cambiado realmente. El parque era el mismo, las personas también, el mundo seguía igual, pero su forma de estar en él era completamente distinta, y eso lo cambiaba todo. Pasaron unos minutos. Una mujer se acercó, se sentó cerca, miraba al suelo, en silencio. Isabel la observó, no con curiosidad, sino con reconocimiento, porque conocía ese silencio, sabía lo que significaba. Respiró profundo y sin pensarlo demasiado, se acercó, se sentó a su lado. Hubo unos segundos de silencio, luego dijo, «Bonita mañana». La mujer levantó la mirada y asintió. Sí, nada más, pero suficiente. Isabel sonrió, porque en ese momento
Todo tenía sentido. No era un gran cambio, no era algo visible, pero era real. Y eso era lo importante. Se quedó unos minutos, en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era compartido, ligero, humano. Cuando se levantó, miró el parque una vez más y sintió algo claro dentro de ella, algo firme, algo que no iba a desaparecer, porque ahora sabía algo con certeza. No necesitas que alguien venga a cambiar tu vida. No necesitas esperar un momento perfecto. Solo necesitas no dejar pasar el momento que tienes. Isabel caminó hacia la salida, sin prisa, pero con dirección, y mientras lo hacía, recordó algo, esa llamada, ese día, ese momento, y entendió algo final. No fue Daniel quien cambió su vida, fue el momento que ella decidió no ignorar. Y eso lo cambia todo.